Hola mis hermanos, amigos, buenas tardes, Dios les bendiga una vez más en estas cápsulas bíblicas, acompañándoles día tras día en su devocional diario a través de estas maravillosas lecturas que estamos teniendo de nuestropandiario.org. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y porque ha sido de grande bendición para todos nosotros. Hoy vamos a estar leyendo en Levítico capítulo 19 versículos 32 al 34. Dice así la palabra del Señor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. El título para la lectura de esta tarde es La actividad del equipaje. La actividad del equipaje. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Karen, una maestra de secundaria, creó una actividad para enseñarles a sus alumnos a entenderse mejor unos a otros. En la actividad del equipaje, los alumnos anotaron algunos pesos emocionales que estaban cargando. Las notas se compartieron de manera anónima y muchos se conmovieron. Desde entonces, el salón de clases se llenó de respeto y empatía entre los jóvenes. A lo largo de la Biblia, Dios ha impulsado a su pueblo a tratarse unos a otros con dignidad y empatía. Ya en Levítico, en los inicios de la historia de Israel, Dios dirigió a los israelitas a la empatía, en especial en su trato con los extranjeros. Dijo que los amaran como a ellos mismos, porque ellos también habían sido extranjeros en Egipto y conocían bien lo que eso implicaba. A veces, las cargas que llevamos nos hacen sentir como extranjeros, incluso entre nuestros pares. No siempre tenemos una experiencia similar en la cual basarnos como la de los israelitas con los extranjeros que habitaban entre ellos. Sin embargo, siempre podemos tratar a las personas que Dios ponga en nuestro camino con el respeto y la comprensión que nosotros deseamos. Así honramos a Dios, sin importar si se trata de un estudiante moderno, un israelita o algo en el medio. Pregunta: ¿quién podría necesitar tu empatía con las cargas que lleva? ¿Cómo puedes amar a esa persona como a ti mismo? Este es un tema precioso, es un tema maravilloso porque creo que muchos de nosotros hemos experimentado lo que se siente al ser extranjero. Y cuando me refiero a ser extranjero, pues comenzamos hablando de aquellas personas que han dejado su ciudad o que han dejado su país y se han radicado a vivir en otra ciudad o en otro país. Incluso podemos considerarnos extranjeros también cuando cambiamos de barrio o cuando cambiamos de colonia o cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de escuela. Es decir, estamos en un medio, en un lugar que no sentimos propio o que pues es extraño para nosotros. Pero básicamente estamos hablando de aquellos que hemos salido de nuestros países y hemos estado viviendo en otro lugar que no es nuestro país, que no es nuestra cultura. A eso se refiere básicamente el texto y la enseñanza de Levítico es una enseñanza directa para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel por muchos años vivió como extranjero, vivió en tierras ajenas, bajo diferentes culturas que no era la suya. El pueblo de Israel sabía perfectamente lo que se sentía el ser un extranjero, y ellos estaban siendo exhortados por parte del Señor para que trataran a todos aquellos que vinieran a vivir allí, junto a ellos, dentro de ellos,
que eran extranjeros para la cultura judía, que los trataran con respeto, que los trataran con misericordia, que los trataran con amor. Así como ellos experimentaron lo que se siente ser extranjero, el Señor les estaba diciendo: entiendan lo que sienten estas personas cuando están en medio de ustedes, que son totalmente diferentes a ustedes. Esto es un llamado de atención para todos y cada uno de nosotros, para que actuemos siempre con misericordia frente a los demás, para que nosotros podamos entender que aquellas personas que no hacen parte dentro de nuestro entorno, en el cual nosotros nos desenvolvemos con tranquilidad porque es donde nacimos, es la cultura que conocemos, pues esas personas que vienen como extranjeros se sienten fuera de lugar a veces, y si nosotros no les amamos y no les extendemos esos lazos de amor, de misericordia, pues les estamos haciendo daño, y no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como extranjero, yo en lo particular, pues extraño mucho mi país, pero entiendo que estoy en este lugar sirviendo al Señor y bajo un propósito de Dios. Es un propósito que va mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. Y a veces uno siente esa adversión de las personas por no pertenecer a esta cultura o por no ser parte de su entorno, ¿no? Por ser un extraño en su entorno. Y lo triste es que muchas de esas personas que quizás se comportan difíciles o se comportan de pronto un poco hostiles con nosotros los que venimos como extranjeros, pues esas personas también fueron extranjeros en algún momento, o siguen siendo extranjeros, solo que ya llevan muchos años viviendo en este país, ya tienen papeles, pero seguramente llegaron a este país también como extranjeros, o sus padres fueron extranjeros en este país, y de alguna manera han olvidado ese trasfondo, han olvidado también lo que sintieron ellos o quizás sintieron sus padres cuando llegaron a este país. Y estamos llamados como iglesia, hermanos, como lo dice esta devocional de hoy, a amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros, porque nosotros no alcanzamos a comprender el daño emocional que podemos hacerle a una persona. ¿Qué es lo más maravilloso o es maravilloso poder sentir ese abrazo, ese calor humano, ese abrigo familiar en medio de extraños, pero que han dispuesto su corazón para amar a todo el que llegue a ellos, a todo el que llegue a su entorno? No importa de dónde venga, no importa cuál sea su condición cultural, económica, lo importante es brindar ese amor como lo haría Jesús, como nos manda el Señor, amarnos unos a otros. Eso es parte del fruto del Espíritu también, que nosotros podamos entender las cargas que esos extranjeros llevan sobre sus hombros al estar viviendo en un lugar que no es el de ellos, al estar expuestos a una cultura que no es la de ellos, a una idiosincrasia que no es la de ellos, que podamos entenderles y podamos actuar con misericordia. Quizás muchos de los que escuchan no han tenido esa experiencia, pero se los digo, no es una experiencia fácil, no es una experiencia fácil pasar de ser un extranjero en un lugar donde todos aquellos te ven raro y te señalan o te juzgan por lo que eres o de dónde vienes. Tenemos que aprender a actuar, una vez más lo digo, con misericordia, actuar con respeto, actuar con comprensión, porque de esa manera entonces, como dice aquí el autor de este devocional, estamos honrando a Dios, no importa quién sea esa persona extranjera, debemos tenderles esos lazos de amor, de afecto, de respeto, de comprensión, para que así nosotros podamos honrar a Dios y podamos demostrar realmente lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es inconcebible que una persona que se diga cristiana pueda actuar agresivamente con un extranjero, pueda actuar agresivamente con alguien que no pertenece a su entorno, a su círculo social, que no pertenece a su cultura, que no pertenece a su idiosincrasia. Tenemos que precisamente ser contracultura, ser contracorriente, y si el mundo actúa de esa manera, pues nosotros como cristianos no debemos actuar así. Tenemos que actuar como lo haría Jesús. Y esta pregunta es una pregunta que nos debe definir a nosotros siempre las pautas para tomar decisiones en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Si Jesús
Si a Jesús le llega un extranjero, ¿qué haría Jesús con ese extranjero? Si delante de Jesús llega una persona que no hace parte de su cultura, que no hace parte de su entorno, ¿qué haría Jesús con él? Vayan a la Biblia, vayan a los evangelios, allí lo encontramos. Jesús tuvo encuentros con personas que no hacían parte de su cultura, que no hacían parte de su idiosincrasia, que no hacían parte de su grupo. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo los trató? Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra vida realmente, si nos llamamos cristianos, como Cristo la vivió. Y en todas las cosas que nosotros hagamos, pensemos o digamos, debemos hacernos esta pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos adoptaste a todos en tu familia, aunque fuésemos extranjeros y no perteneciésemos a ella. Tú nos hiciste parte de tu familia por amor, por misericordia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque hemos sido aceptos en Cristo delante de ti. Y como dice Juan 1:12, nos has hecho partícipes y nos has llamado parte de tu familia, Señor. Gracias, gracias te damos, Padre, por lo que has hecho con nosotros. Y te pedimos, Señor, te pedimos que nos ayudes cada día para que nosotros podamos interesarnos en las personas que nos rodean y mucho más en aquellos que son extranjeros, que nosotros podamos ofrecerles compasión, misericordia, afecto, respeto a todas esas personas que llegan a mi vida como extranjeros, que yo pueda comportarme con ellos de la manera que tú lo hiciste conmigo, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.